Iniciar grabación. Ok. Compartir. Ok. Se escucha ahora sí, ¿no? Se ve también. ¿Correcto? Sí, doctor. Ya, ok. Buenas tardes. Soy el doctor Alfonso Lazo Manrique, ginecostetra del Hospital Nacional de Mayo, docente de la Universidad Ricardo Palma. El día de hoy vamos a desarrollar la parte fisiológica, ¿no? Del aparato reproductor femenino. En la mañana ustedes han visto, creo, la parte anatómica, cómo está estructurado. Ahora vamos a ver cómo funciona este aparato reproductor femenino para llevar a cabo la reproducción, ¿no? Como, y en este caso de ginecología es cómo se produce el óvulo, ¿no? Y cómo se produce la ovulación y el funcionamiento mensual, ¿no? O cíclico del aparato reproductor femenino, ¿no? Y esta ciclidad mensual es propia del ser humano, ¿no? Algunos primates también muestran esa ciclidad mensual a diferencia del resto de los seres vivientes que ellos manifiestan diferentes tipos de ciclos, por eso se le llama ciclo estral en ellos, ¿no? En los animales. Entonces vamos a ir viendo. Entonces el ciclo menstrual es la expresión cíclica, como les dije, ¿no? De la función, ¿no? Tanto a nivel hipotálamo, y el hipófisis y el ovario, ¿no? Que están estrechamente interrelacionados para producir el óvulo. Entonces, mediante esta función se dan cambios estructurales y funcionales en los diferentes tejidos que conforman el aparato reproductor, ¿no? Para conseguir al final esto que ven acá, una linda criatura, ¿no? Entonces acá vemos la interrelación entre hipotálamo, hipófisis y ovario, ¿no? Ustedes ya saben por fisiología que en el hipotálamo se producen las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, en la hipófisis se producen las gonadotrofinas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estos van a estimular el ovario para el crecimiento de un folículo y la maduración de un óvulo que se va a expulsar y al encontrarse con el espermatozoide se produce la fecundación. Esta gestación inicial es mantenida por el ovario a través del cuerpo lúteo que va a secretar progesterona, ¿no? Y en el caso de que no se produzca fecundación, este cuerpo lúteo va a regresionar mediante un proceso que vamos a ver que se llama luteólisis y dando inicio a que se va a manifestar al final de esto como la menstruación y dando inicio a un nuevo ciclo. Entonces, estas hormonas liberadoras de gonadotrofinas se producen en el hipotálamo, específicamente en el núcleo arcuato del hipotálamo. También se dice que hay pequeñas cantidades que se producen en el sistema límbico, ¿no? Pero todavía están en estudios todavía, ¿no? Entonces, aquí en este núcleo arcuato se va a producir la secreción y control de la liberación del GnRH. No solamente que se produzca, sino que va a ser modulada su liberación tanto en frecuencia como amplitud, manifestando variaciones a través del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, esta GnRH proviene de una proteína precursora de hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Y la GnRH está representada por una secuencia pero es un decapéptido, ¿no? Que acá está en negrito, 10 aminoácidos, ¿no? Y la hormona precursora tiene una secuencia de señal de 23 aminoácidos, ¿no? Un lugar de procesamiento proteolítico de 3 aminoácidos a nivel de los receptores y un péptido asociado de 56 aminoácidos denominada GAP, que está en estudio, parece que tiene ciertas funciones, ¿no? En el funcionamiento del aparato reproductor. Lo que hay que también ver es que esta semivida de la GnRH es solamente de 2 a 4 minutos, por tanto, dosarla a nivel sanguíneo es muy problemático, ¿no? Entonces se les dosa indirectamente, ¿no? Una semivida muy corta, ¿no? Esta GnRH, para pasar a la hipófisis, va a usar el sistema de circulación portal hipotálamo hipofisiario, ¿no? El hipotálamo se libera pulsátilmente, ¿no? Y pasa al sistema capilar de la circulación portal que tiene vasos cortos y vasos largos, ¿no? Hacia los receptores de la adenohipófisis, ¿no?
Ahora, lo característico de este sistema portal es que tiene un flujo bidireccional, ¿no? Acá no hay arterias ni venas, la única que tiene arterias y venas es la neurohipófisis. Entonces, se produce un flujo bidireccional entre hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Cuando hay mucho exceso de hormonas, los receptores, el hipotálamo detecta eso liberando menor cantidad, ¿no? Y esto se da tanto a través de los vasos largos y los vasos cortos, ¿no? Hacia los receptores hipofisiarios. Se va a ligar a los receptores específicos, ¿no? En la hipófisis, ¿no? Y la estimulación intermitente, pero pulsátil, de la hormona liberadora de gonadotrofinas produce la liberación episódica de FSH y LH aproximadamente cada hora, ¿no? Variando, tiene una frecuencia un poco variable durante el ciclo menstrual, pero en promedio cada 60 minutos. Ya dijimos, en la hipófisis producen, producto de esta estimulación, la hormona el folículo estimulante y más tarde, pero también la hormona luteinizante, ¿no? Ambas son secretadas por la misma célula. Antiguamente se creía que eran secretadas por diferentes células, pero mediante estudios de inmunohistoquímica se ha determinado que son liberadas por la misma célula, ¿no? Habiendo señales que van a determinar la secreción predominante de una sobre la otra, ¿no? Estas son hormonas glicoproteicas, o sea, formados por ¿cómo se llama? Proteínas y porciones de carbohidratos, y tienen dos unidades, ¿no? La alfa, que es común para ambas, y la unidad beta, que es específica, ¿no? Incluso esta unidad alfa también la comparten con la gonadotrofina coriónica. Estas gonadotrofinas, ¿no? van a estimular el ovario, y en respuesta al estímulo de gonadotrópico en el ovario, el folículo ovárico va a desarrollar y madurar, ¿no? Dando origen al ciclo ovárico, ¿no? Que es importantísimo. Este ciclo ovárico está dividido en dos fases, ¿no? Fase folicular y fase lútea. La fase folicular es la que comprende desde el comienzo de la menstruación, o sea, temporalmente, ¿no? Como el inicio, va luego a ocasionar el crecimiento folicular hasta la ruptura del folículo que va a ovular. La fase lútea, por contrario, desde la ovulación, ¿no? Con la formación del cuerpo lúteo a partir del folículo que ovuló, y si no hay gestación, a la involución de este, ¿no? Entonces tenemos acá un esquema del día de inicio de la menstruación, el crecimiento folicular, la maduración a folículo maduro de Graf, ¿no? La ovulación, ¿no? La expulsión del óvulo, y lo que queda de remanente del folículo se convierte en cuerpo lúteo, ¿no? Que va a persistir por una semana, y si no hay señales de gestación, va a involucionar un proceso de luteólisis, ocasionando la deprivación de las hormonas y el inicio de una nueva menstruación y un nuevo ciclo menstrual. Los procesos fundamentales en el ciclo menstrual normal son, en orden cronológico, el crecimiento folicular, la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y la luteosis. Pero vamos a ver que el primero, el crecimiento folicular, es parte de un proceso mucho más amplio, ¿no? Que se inicia incluso en la vía embrionaria, que se llama foliculogénesis, que comprende la formulación del folículo primordial, su desarrollo y crecimiento hasta estadios intermedios o finales, formándose el folículo, después el folículo primordial, el folículo primario, folículo secundario, folículo terciario y el folículo preovulatorio o folículo de Graf. Este proceso de foliculogénesis se inicia en la vida embrionaria alrededor de las 5 a 6 semanas, tiempo en que las células primitivas, ¿no? Germinales, llegan a la cresta genital, ¿no? Ahí se convierten en células primordiales, ¿no? Y van a recibir el nombre de oogonias,
se van a rodear de células del mesénquima subyacente, ¿no? Constituyendo el folículo primordial. Y estas van a replicarse por mitosis inicialmente hasta alrededor de la mitad de la gestación, aproximadamente las 20 semanas, de tal manera que se llegan a formar entre 6 a 7 millones de folículos primordiales. A partir de allí empieza la primera división meiótica, muchos de estos, ¿no? Pero otros empiezan a destruirse o yendo a una atresia o apoptosis, como quieran llamarlo, de tal manera que cuando el bebé nace o la bebé nace, tiene alrededor de 6 a 7 millones de folículos primordiales que tenía la mitad de la gestación. Cuando nace tiene alrededor de 1 a 2 millones de folículos primordiales. El resto se destruyó o se atresió. Pero todas están detenidas en la primera división meiótica, en el estadio de diploteno. Este proceso de destrucción o atresia continúa hasta que la mujer empieza durante el resto de la vida, ¿no? Y de tal manera que la mujer cuando empieza a menstruar en la menarquia tiene aproximadamente sus ovarios 400.000 folículos primordiales en la suma de ambos ovarios, ¿ah? Y este proceso sigue su destrucción y maduración a partir de la menarquia, ¿no? Porque antes de la menarquia todos están detenidos en folículos primordiales, ¿no? O secundarios incluso, ¿no? Porque llevan primarios, secundarios. Bueno, no maduran, ¿no? Y alrededor de la vida reproductiva de la mujer, que es alrededor hasta los 45 años, solo 400 de estos folículos primordiales llegan al desarrollo de folículos maduros o de Graf, ¿no? Y tienen ovulación, o sea, la décima parte. De la carga inicial de folículos que tuvo la bebé, solamente el 0 a 1% llega a la ovulación. El resto se perdió, ¿no? Se atreció. Aproximadamente este inicio de la maduración o crecimiento de folículos primordiales a primarios, secundarios, ocurre aproximadamente de 1000 folículos cada mes. De tal manera que solo 400 llegan a la ovulación. Entonces acá tenemos un esquema del crecimiento folicular, del folículo primordial que se formó en la vía embrionaria. Estos van a desarrollar, al inicio están rodeadas de unas células del estroma, ¿no? En una sola capa, ¿no? Lo que se va a conocer como células de, más tarde, estas células van a irse dividiendo, formando las células de la granulosa, ¿no? Formando un folículo primordial, secundario, hasta un folículo secundario preantral. Las células que las rodeaban dividido, formando las células granulosas, rodeadas de una membrana basal, ¿no? Y por fuera de estas se forman otro tipo de células, también del mesénquima, que se conocen como las células de la teca. En la maduración de este folículo, ¿no? Ya en la etapa después de la menarquia, porque esto no sucede antes de la menarquia, un grupo de estas células de la granulosa se van a especializar y rodean al ovocito, ¿no? Que ha ido creciendo también, ¿no? Formando el cúmulo óforo, ¿no? Hay células de la granulosa debajo de la membrana basal, o sea, las células nebulosas parietales. Por fuera está la membrana basal y por fuera se forman las células de la teca. Vamos a ver que esto tiene importancia. En el folículo maduro o folículo de Graf preovulatorio, se forma un antro o una cavidad dentro del folículo, ¿no? Que tiene es rico en los contenidos de la secreción propio de estas células de la granulosa, ¿no? Que se llama el antro, perdón, y estas células que rodean al folículo, como le dije, el cúmulo óforo, y la unión entre estas células de la granulosa y el ovocito se llama zona pelúcida, ¿no? Miren, de 50 micromicras llega a desarrollar hasta 2 centímetros aproximadamente. Entonces, el desarrollo folicular inicial que se inicia en la vida embrionaria es independiente de las gonadotrofinas.
Durante el periodo de transición lúteo-folicular, o sea, durante la menstruación, un grupo de células preantrales responden al alza de FSH producida en la hipófisis. Y esta FSH o folículo estimulante es la responsable de estimular luego el desarrollo folicular durante la etapa proliferativa. Entonces tenemos acá los folículos primordiales que están continuamente creciendo, ¿no? Y durante aproximadamente el tercer mes de empezado su desarrollo, un grupo de folículos preantrales va a recibir el estímulo de la FSH y va a lograr madurar hasta formarse folículo maduro o de Graft, ¿no? Entonces, inicialmente es una fase de crecimiento tónica, ¿no? Que si no encuentra FSH para su estímulo, se van a ir a destruir o a la atresia. En cambio, cuando empieza ya después de la adrenarquia, o perdón, de la menarquia, estas van a ser estimuladas, un grupo de estos folículos, por la FSH, ¿no? Y logrando alcanzar el estadio maduro, ¿no? O sea, es crecimiento regulado por las gonadotrofinas. En este crecimiento folicular ya en la edad reproductiva se distinguen 4 etapas en la evolución del folículo que va a ovular. La fase de reclutamiento de una cohorte de folículos preantrales que dura hasta aproximadamente el 4º día de la menstruación. La selección de un folículo dominante, porque va a ser una cohorte o un grupo de folículos, pero solo uno va a alcanzar la maduración, ¿no? Que se llama folículo dominante, que ocurre aproximadamente entre el 5º al 7º día del ciclo menstrual, ¿no? De iniciar la menstruación. Y esto es importante porque los programas de anticoncepción, los programas de infertilidad, todos se basan en esto, ¿no? Poder actuar, por ejemplo, los anticonceptivos, actuar durante la etapa de reclutamiento, pero una vez que el folículo se ha seleccionado, el folículo dominante, ya los anticonceptivos no pueden actuar, ¿no? Para impedir el crecimiento de este folículo. Después viene la maduración de este folículo dominante que se da entre el 8º al 12º día y la ovulación que puede ocurrir luego entre el 13 al 14 día, ¿no? Entonces tenemos la fase de reclutamiento de un grupo de folículos preantrales, la selección de un folículo dominante, ¿no? Que esto vamos a ver que es el más poderoso, el más fuerte, va a sobrevivir con menos carga de gonadotrofinas y lo que va a ocasionar que los demás folículos que se seleccionaron, reclutaron al inicio, vayan a la 13. Este va a continuar su maduración, ¿no? Hasta el folículo preovulatorio. ¿Entendido hasta aquí? Entonces, ¿cómo funciona esto? La hormona folículo estimulante actúa sobre las células de la granulosa que les mostré hace un rato, induciendo su proliferación y división en varias capas, aumentando en cada célula de la granulosa los receptores para FSH y estimulando la actividad de las enzimas aromatasas para producir estradiol a partir de los andrógenos que se están produciendo en la teca, ¿no? Entonces tenemos el mecanismo de dos células, dos gonadotrofinas. Por un lado, las células de la teca, las células de la granulosa. A partir de la LH, que hay una secreción basal, esta va a convertir el colesterol en andrógenos, testosterona y androstenediona. Estas van a atravesar la membrana basal, ¿no? De que divide la teca y la granulosa, ¿no? Y acá por estímulo de estas enzimas aromatasas, que a la vez son estimuladas por la FSH, van a convertir estos andrógenos testosterona y androstenediona a estriol principalmente y también a otro estrógeno más débil que es la estrona, ¿no? Entonces, en este crecimiento folicular, la FSH estimula el crecimiento y la maduración folicular en forma sinérgica con el estradiol mismo, o sea, su producto. O sea, produzco algo y eso me va a ayudar a que estimule mejor a las células de la granulosa. El estradiol aumenta los receptores para el FSH. Vemos que la FSH estimula para sus mismos receptores, pero una vez que se produce el estradiol, aumenta los receptores para FSH, ¿no? Y es también los receptores de estradiol en los folículos ováricos.
Una vez que el folículo ya está maduro, o folículo preovulatorio, aparecen los receptores para la LH, estimulados también por la FSH y estradiol. Y acá tenemos un esquema. La FSH está produciendo la aromatización en las células granulosas, que produciendo estradiol. Además, la FSH está incrementando sus receptores, ¿no? Y el estradiol ayuda a aumentar los receptores de FSH para establecer el fenómeno de dominancia. Una vez que el folículo está maduro, aparecen los receptores de LH, ¿no? La dominancia folicular. ¿Por qué se da la selección de un solo folículo? Entonces vemos que el desarrollo exitoso de un folículo va a depender del tipo de folículo reclutado, el mejor, la capacidad y de su capacidad de aromatizar los andrógenos sintetizados en la teca, ya que el folículo dominante va a inhibir el desarrollo de otros folículos, disminuyendo la secreción de FSH vía retroalimentación negativa a través de la inhibina, respectivo que se produce en las células granulosas, y del estradiol mismo, yendo estos folículos hacia la 13. O sea, yo me alimento y me como todo el alimento y le dejo poco a los del resto, ¿no? Algo así. De tal manera que yo puedo al final sobrevivir con poco alimento y el resto ya no tiene alimentos y se van a destruir, ¿no? Se mueren. Entonces, el folículo dominante se va a mantener por mayor número de células de la granulosa, mayor cantidad de receptores de FSH, mayor capacidad de aromatización de andrógenos a estradiol y mayor producción de estradiol. Una vez que el folículo dominante ha madurado, va a venir la ovulación, que es un proceso que se inicia cuando el folículo maduro va a ser estimulado por el aumento brusco de la LH, ¿no? Se produce una secreción fuerte, ¿no? A nivel de la hipófisis de LH brusca, ¿no? Vamos a ver por qué. Y va a terminar con la ruptura folicular y la descarga del ovocito. Este aumento brusco del LH, o llamado también pico de LH, va a determinar el reinicio de la primera división meiótica ovocitaria que quedó detenida en la época embrionaria. Va a determinar la luteinización de las células de la teca y de la granulosa. Se produce la expansión y desprendimiento del cúmulo óforo que envuelve el ovocito, ¿no? Por la activación de las colagenasas. Vemos, el pico de LH estimula las colagenasas y la plasmina para producir una ruptura de la pared folicular y la extrusión o vaciamiento del ovocito, ¿no? Rodeado de las células del cúmulo óforo que una vez expulsadas se van a conocer como corona radiada, ¿no? Y acá estamos viendo a través de una laparoscopía el proceso de la ovulación, ¿no? Se forma un estigma y se produce la expulsión del óvulo, ¿no? Rodeado de células de la granulosa o corona radiada. El resto de folículo en el resto del folículo se va a determinar una retracción de la pared, ¿no? Provocando el faciamiento folicular, donde se va a formar una cavidad, ¿no? Ocupada por un coágulo sanguíneo o seroso, ¿no? Pero no es un solo coágulo, va a tener actividad metabólica, ¿no? Conociéndose como el cuerpo lúteo, porque esto está formado por células de la granulosa y de la teca que van a cambiar su metabolismo, enriqueciéndose en colesterol, por eso es lúteo, ¿no? De color amarillo. Y vamos a ver que va a tener importancia metabólica porque aquí, a partir de esta, se va a empezar a secretar progesterona, ¿no? Y también inhibina. Una vez formado el cuerpo lúteo, ¿no? Que lo vemos acá en la figura. Entonces tenemos que el estímulo ovulatorio inicia la diferenciación de las células de la granulosa y la teca interna en células luteínicas. Le dije luteínicas de amarillo por el colesterol. Y estas a partir de acá van a ser sumamente dependientes de la secreción de LH. Las células de la granulosa y la tecla se van a mezclar, ya no van a estar separadas por la membrana basal, proliferando alrededor de una semana con incremento de la producción de progesterona. Este crecimiento y demanda metabólica de las células lialuteinizadas exigen mayor irrigación sanguínea, estableciendo también un fenómeno de formación de nuevos vasos
o de angiogénesis. Entonces, esto ocurre durante una semana posovulación y luego de lo cual, salvo que aparezca la gonadotrofina coriónica humana que se produce en el trofoblasto de la placenta, o la placenta, ¿no? El trofoblasto en el inicio, ¿no? En el cincio trofoblasto específicamente, 8 a 10 días después de la ovulación, el cuerpo lúteo inicia un proceso regresivo autónomo, ¿no? Con disminución de su tamaño y el número de las células de lúteas y por ende la producción de progesterona y también de estradiol y también inhibina. La caída de estas hormonas determina el inicio de la menstruación, ¿no? Entonces, aquí es lo que sucede cíclicamente en el ovario, ¿no? En cada folículo. Ahora volvemos a lo que es la regulación del eje hipotálamo hipofísico ovárico. Entonces, la regulación de este ciclo menstrual va a ser la consecuencia de la integración muy precisa, muy milimétrica, ¿no? De una serie de acontecimientos. Por un lado, la actividad del generador de pulsos de GnRH en el núcleo arcuato, la secreción hipoficiaria de gonadotrofinas y el desarrollo del folículo ovárico. La liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas va a estar regulada por la integración de tanto de señales cerebrales o centrales, ¿no? Y también periféricas provenientes del ovario. Entonces, a nivel central o encefálico, vemos que la secreción pulsátil de GnRH es modulada por varios neurotransmisores, las catecolaminas y las hormonas de diferente origen. Por ejemplo, la norepinefrina estimula la producción de GnRH. En cambio, la dopamina sería inhibitoria. Por el contrario, péptidos opioides endógenos, la hormona liberadora de corticotropina, el sistema GABA, la serotonina y la melatonina tendrían un efecto antigonadotrófico sobre el hipotálamo. Entonces, acá vemos, ¿no? Los neurotransmisores que actúan sobre el hipotálamo, ¿no? Y siendo el principal inhibidor la dopamina y los péptidos opioides endógenos, ¿no? Tal es así que ustedes clínicamente, cuando estén en sus prácticas, van a ver, ¿no? Que procesos que producen estrés, ¿no? Entonces, esto va a estimular el aumento del cortisol, la liberación de corticotropina, ¿no? Y esto va a inhibir la secreción de GnRH, ¿no? El cansancio, el estrés, ¿no? Las corredoras de maratón, las bailarinas, ¿no? De ballet, ¿no? Que son sometidas a fuertes entrenamientos, ¿no? Los viajes, incluso las aeromosas, que muchas dicen que bonito ser cambiar de un país al otro, pero eso, las variaciones de luz, oscuridad, tiene repercusión en el sistema nervioso central a través de la liberación de melatonina, ¿no? Y también pueden producir disminución de la GnRH, ¿no? Y sobre todo esto se ve en los polos, ¿no? Porque acuérdense, en los polos, cuando no hay 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad, entonces cuando es el tiempo de oscuridad, la secreción de GnRH generalmente está disminuida y esto se grafica más en los animales que invernan, ¿no? Lo mismo, enfermedades, ustedes están en medicina, van a ver las enfermedades que producen un estrés enorme en el organismo, ¿no? Sobre todo, enfermedades sobre todo emaciantes, ¿no? Como la tuberculosis o las desnutriciones, ¿no? Extremas, van a producir también un estrés, ¿no? Y esto va a provocar una disminución de la GnRH y eso va a manifestar a través de amenorrea o ausencia de la menstruación, ¿no? Por ejemplo, ustedes a veces tienen que dar examen, están muy estresados por aprobar el examen. Eso les puede producir que tal vez ese mes no tenga menstruación, un retraso menstrual, ¿no? O que puede ser de algunos días o puede ser de algunos meses incluso, ¿no? Por el contrario, a nivel periférico, o desde el ovario, ¿no? El ovario va a ejercer una retroalimentación negativa o freno sobre la secreción de gonadotrofinas, ¿no? De FSH y LH, ¿no? Ni tanto actuando a nivel de la hipófisis como del hipotálamo, vamos a ver. En la fase folicular, el estradiol y la inhibina B foliculares, ambos producidas por la granulosa, inhiben la secreción de FSH a nivel hipofisiario, ¿no? Los estrógenos están inhibiendo la secreción
del estradiol, de la FSH a nivel hipoficiario. En la fase lútea, la progesterona es la encargada de ejercer esta retroalimentación negativa, pero actuando sobre todo a nivel del hipotálamo, a través del sistema opioide. Y también en el cuerpo lúteo se secreta la inhibina A, que inhibe la secreción de FSH hipoficiaria, porque las inhibinas actúan solo a nivel de la hipófisis. Pero hay un fenómeno propio, ¿no? Que es que se llama retroalimentación positiva. Retroalimentación negativa era el freno, pero la retroalimentación positiva es el estímulo de la secreción de gonadotrofinas. Y esto se ha visto, sucede cuando el estradiol plasmático excede los 200 picogramos por mililitro por un periodo de día y medio, 36 horas. El efecto inhibidor que se ejercía sobre la hipófisis se invierte bruscamente y la hipófisis descarga un pico preovulatorio de LH, ¿no? De aproximadamente 50 a 100 mil unidades por mililitro, ¿no? Que dura aproximadamente 2 días, 48 más o menos 9 horas. Y junto con esto se produce también una pequeña descarga de FSH, aunque más pequeña, de 15 a 18 mil unidades por mililitro. O sea, durante toda esta etapa se ha estado almacenando también en la hipófisis, viene este estímulo de estradiol y se produce la descarga, ¿no? Con predominio de la LH. Entonces, el estradiol aumenta, ¿no? Un día después aproximadamente, por 36 horas dijimos, ¿no? Después se va a producir el pico de LH, ¿no? Y después de este pico de LH, aproximadamente 12 horas después se produce la ovulación. También vimos otros péptidos de origen ovárico que tienen que ver con la regulación del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, tengo la inhibina A y B, ¿no? Que van a inhibir la liberación de FSH a nivel hipoficiario, ¿no? La B producida en la fase folicular y la A en la fase lútea. La activina también es otro péptido que estimula la liberación de FSH a nivel hipoficiario. En cambio, la folistatina suprime la acción de la FSH por bloqueo de la actividad de la activina. No, esto lo digo porque siempre van a encontrar en la literatura sobre todo estos péptidos, pero también se producen muchos otros péptidos que van a ver luego, ¿no? Como la hormona antimülleriana incluso, ¿no? Entonces, otro esquema, ¿no? Que muestra, ¿no? Tanto la retroalimentación negativa y como la retroalimentación positiva, ¿no? Entonces, durante la fase lútea y en presencia de progesterona, un nuevo desarrollo folicular no se produce porque la FSH está inhibida. Entonces, si el embarazo no ocurre, el cuerpo lúteo inicia un proceso de involución, los niveles de progesterona disminuyen y se produce la menstruación. Y el retorno del generador de pulsos de GnRH a su frecuencia folicular, liberando FSH, hormona folículo estimulante, inicio del reclutamiento folicular e inicio de un nuevo ciclo ovárico. Entonces, por convención, ¿no? Se ha establecido pues que el ciclo menstrual, y también por evidencia fisiológica, ¿no? El ciclo menstrual comienza el primer día de la menstruación y termina el día que precede a la menstruación siguiente, ¿no? Esto por convención porque en sí no es tan exacto, a veces coincidiendo con el primer día de la menstruación, a veces adelanta unos 2 días, ¿no? El desarrollo folicular, ¿no? Entonces, antiguamente se consideraba, ¿no? Que el ciclo menstrual podría durar entre 21 a 28 días, ¿no? Pero últimamente la FIGO ha cambiado esto, ¿no? Y se establece como un ciclo menstrual normal puede durar entre 24 a 38 días, o sea, 31 más o menos 7 días, ¿no? Con una media general, ¿no? De 28 días. Esto se ha hecho establecido a través de las desviaciones estándar, ¿no? La media está en 28 días. Cada fase dura aproximadamente 2 semanas, siendo la fase lútea la constante, que dura 14 más o menos 2 días. Eso sí, no ha cambiado, ¿no? Y esto permite establecer muchas, ¿cómo se llama? Muchas terapéuticas, ¿no? Sabiendo que la fase lútea es la constante, ¿no? Incluso en programas de anticoncepción.
En cambio, las fases foliculares pues, es más variable, pudiendo durar entre 10 a 22 días, ¿no? ¿Y qué es la menstruación? La menstruación viene a ser la hemorragia periódica fisiológica, que es fisiológica, que se origina en el útero por descamación del endometrio y que va a ser consecuencia del descenso de las hormonas ováricas endógenas circulantes, ¿no? Entonces, la menstruación antiguamente se consideraba que podía durar 7 días. A partir de FIGO 2018, ha establecido que la menstruación puede durar hasta 8 días, ¿no? O sea, menor, siendo normal, menor o igual a 8 días, no se vayan a confundir, menor o igual a 8 días. Algunos decían 4, 8 días, no, menos de 8 días, si dure 2 días es normal, ¿no? El volumen, muchas mujeres creen que se anemizan por las menstruaciones, y no es así, porque el volumen menstrual de un ciclo generalmente es normal entre 5 centímetros cúbicos a 80 centímetros cúbicos, siendo la mitad de esto, el 50%, contenido sanguíneo. El resto está representado por epitelio descamado del endometrio, moco o elementos vaginales, células vaginales, ¿no? Otra cosa es que cuando menstruan en demasiada cantidad, ahí sí lo pueden producir una anemia, ¿no? Pero normalmente es entre 5 a 80 centímetros cúbicos, entre los 4 o 5 días que dura la menstruación, ¿no? En total, el volumen en esos 4 o 5 días es 80 centímetros cúbicos máximo. Alteraciones menstruales. Entonces, las alteraciones menstruales pueden ser en frecuencia del intervalo, la cantidad del volumen menstrual, la duración de la menstruación y alteraciones no menstruales, ¿no? Entonces, esto antiguamente a los intervalos cortos, menores de 21 días, se le conocía como polimenorrea, a los de mayor de 35 días, oligomenorrea, y la ausencia de la menstruación por 3 ciclos o 90 días, amenorrea, ¿no? En cuanto a la cantidad, un volumen excesivo se consideraba hipermenorrea. Un volumen muy pequeño, menor de 20 mililitros, se considera como hipomenorrea. Ahora se ha visto que hasta 5 centímetros se considera normal. Una duración mayor de una semana o 7 días se considera menorragia. Y un sangrado fuera del ciclo menstrual se consideraba como metrorragia. Esto, la FIGO ha recomendado que ya no deben usarse todos estos términos que había en la literatura, ¿no? Y ha establecido, ¿no?, sus normas para, mediante un sistema de sangrado uterino normal y clasificando, ¿no?, los sangrados anormales, ¿no?, en cuanto a la alteración de la frecuencia, ¿no?, la ausencia, la infrecuente cuando es mayor de 38 días, antes era oligomenorrea mayor de 35 días, ahora se llama infrecuente mayor de 38 días, considerándose normal la frecuencia entre 24 a 38 días, ¿no? Los intervalos cortos, cuando son menores de 24 días, antes de 21 días, ¿no? En cuanto a la regularidad, considerándose menstruaciones regulares cuando tienen una variación en el intervalo, ¿no?, en menor de a 7 días, algunos dicen hasta 9 días, y considerándose irregular cuando la variación entre los intervalos es mayor de 7 a 9 días, ¿no? En la primera clasificación incluso pusieron en 2012 hasta 20 días y no estuvieron de acuerdo y lo revisaron y en 2018 corrigieron, ¿no? La duración normal antes era 7 días, ahora la duración normal de una menstruación es menor o igual a 8 días y se considera prolongada cuando es mayor de 8 días. El volumen de la menstruación es severo cuando es mayor de 80 centímetros, normal entre 5 a 80 centímetros y muy poco cuando es menor de 5 centímetros. Y esto también teniendo una analogía según la subjetividad de la paciente, que es alto o severo cuando perturba sus actividades, ¿no?, sociales, emocionales o físicas, ¿no? Por otro lado, viendo, hasta aquí hemos visto lo que es la fisiología del ciclo menstrual, ¿no?, y sus anormalidades, ¿no?, tanto en la frecuencia del intervalo,
la regularidad del intervalo, la duración del flujo menstrual, ¿no? Y la cantidad del flujo menstrual. Pero también este ciclo menstrual, porque dijimos que tiene como objetivo asegurar, ¿no?, la procreación, va a determinar cambios cíclicos en el aparato reproductor. Así que vamos a ver variaciones hormonales durante el ciclo, tanto en el endometrio, la vagina, ¿no? Y también en las mamas, ¿no? En el endometrio, en la etapa proliferativa va a haber una proliferación celular, ¿no? Estratificándose las células, ¿no? Con proliferación de las glándulas endometriales, convirtiéndose incluso de rectas a tortuosas, ¿no? Y la proliferación del estroma con aspecto compacto, ¿no? Bastante celularidad en el estroma, que es un aspecto compacto. Esto Noyes en el año 1958 lo estadificó, ¿no?, en días, de tal manera que si uno tomaba una biopsia de endometrio, podría decir, este endometrio corresponde a tal día del ciclo, ¿no? En la fase secretora, por el contrario, va a haber una vacuolización del epitelio glandular. Acá estaba bien compacto, acá está bien vacuolarizado. Y va a haber secreción en el lumen glandular y el estroma, que estaba compacto, se va a convertir en edematoso, ¿no? A predominio periarteriolar, ¿no? Por el contrario, si no hay gestación, inmediatamente antes de la menstruación se van a producir hemorragias del intersticio de esta célula, de estas vasos, de estas arteriolas, colapso glandular, formación de trombos fibrinosos, migración de polimorfos nucleares, ¿no? Y la evacuación de todo este contenido, que es lo que vemos durante la menstruación. En el cervix uterino también vamos a ver que durante la fase folicular se forma el moco estrogénico, ¿no?, que va a aumentar su producción, ¿no?, hasta la etapa preovulatoria, que alcanzando 500 miligramos por día, y esto va a tener la forma de un moco claro, que si lo podemos asecar va a cristalizar en forma de lecho con ramificaciones primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Menor viscosidad, de tal manera que si lo plegamos entre dos dedos podemos separarlo, ¿no?, hasta 10 centímetros sin romperse. Por el contrario, después de la ovulación viene el moco progestágeno o gestágeno, en que va a disminuir la producción de este moco de 500 miligramos a 50 miligramos por día y favorece la formación de una renza de mucina que va a ser impenetrable a espermatozoides e incluso a bacterias, ¿no? Cambiando las características del moco, ya no va a ser claro, sino opaco, ya no va a tener menos viscosidad, sino va a ser viscoso, ya no se va a poder separar, ya no va a tener la filancia como en lecho, ¿no? Impenetrable a los espermatozoides para asegurar una sola gestación, ¿no? En el epitelio vaginal también producen cambios. En la etapa folicular, con la secreción de estrógenos, va a determinar la proliferación celular, aumentando las capas celulares y la modulación del epitelio poliestratificado, con una diferenciación celular y aumento del glucógeno intracelular, que esto va a ser de alimento para los lactobacilos, determinando la producción de ácido láctico y un pH ácido de la vagina. Por el contrario, en la etapa de lútea o de secreción de progesterona, va a disminuir la producción de glucógeno y aumento de la escamación de las células de la capa intermedia del epitelio poliestratificado. De tal manera que si nosotros tomamos un compositograma o un Papa Nicolau, ¿no?, vemos que en la etapa folicular o de estrógenos va a producir significativo aumento de la descamación de células superficiales, estas grandes rosaditas al inicio. En cambio, en la fase lútea, la progesterona produce un aumento significativo de células intermedias, ¿no? Estas, ¿no? Y cuando hay en la menopausia, ¿no?, ausencia de esteroides, producen la descamación importante de células parabasales, ¿no? De tal manera que algunos médicos, tomando un frotis de Papa Nicolau, pueden determinar, ¿no?, si la paciente está etapa estrogénica, progestágena o está con
puede ser una menorrea hipotalámica, o sea, o estar en la menopausia, ¿no? Asimismo, se van a producir cambios en la mama, porque la mama es la glándula encargada de la nutrición del futuro bebé. De tal manera que la fase proliferativa, igual que en el endometrio, va a haber proliferación y mitosis de los acines glandulares de 2 a 3 capas de células. Los lúmenes están pequeños con mínima secreción y el estroma menos celular y está colagenizado. Por el contrario, en la fase secretoria de progesterona, los lúmenes de las glándulas van a tener mayor secreción, ¿no? Incluso va a haber una acción apocrina tardía y el estroma se va a convertir en edematoso. Por eso que algunas mujeres durante la etapa premenstrual o fase secretoria van a sentir una turgencia mamaria, una plenitud, ¿no? Mamaria, ¿no? Y esto es por el edema que se produce en el estroma, ¿no? Que luego de la menstruación va a disminuir, ¿no? Viene la menstruación, ¿no? El lumen va a disminuir la secreción en los lúmenes y el estroma de edematoso se va a convertir en compacto y también hay la proliferación de elementos mononucleares para erradicar todo lo que se ha producido y se ha no evolucionado, ¿no? Como una limpieza, son los barredores, se puede decir, ¿no? También se ha visto cambios en la temperatura basal, y esto es importante en los programas de infertilidad para ver si una mujer ovula o no, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que el alza de la temperatura de 0.3 a 0.5 grados centígrados se debe a que la progesterona determina un aumento de la liberación de norepinefrina, la que actuaría en el centro termorregulador del sistema nervioso central. Entonces, en la etapa proliferativa, la temperatura basal de una mujer está a un nivel, viene la ovulación, empieza a secretarse progesterona y esto va a elevar la temperatura basal aproximadamente medio centímetros cúbicos. Y en esto se basaban los métodos antiguos para ver si una mujer ovulaba o no, ¿no? Porque si una mujer que no ovulaba, la temperatura va a permanecer prácticamente constante durante todo el ciclo. Entonces, esto es en cuanto a los ciclos menstruales, su fisiología, su regulación y las alteraciones y los cambios en diferentes aparatos sistemas del aparato reproductor femenino, ¿no? Ahora vamos a ver una alteración también relacionada al ciclo menstrual que se llama síndrome premenstrual, ¿no? Voy a disminuir un ratito mi pantalla. Compartir. Doctor, sí está compartiendo su pantalla. Ya, está viendo, ahí síndrome premenstrual, sale una mujer dándole de alma a su esposo. ¿Sí? Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces, síndrome premenstrual, la definición es un conjunto de síntomas relacionados de modo temporal con el ciclo menstrual, que va a incluir trastornos físicos y psicológicos. Estos síntomas comienzan entre 2 y 10 días previos a la menstruación, o sea, la fase lútea, y continúan hasta la aparición del sangrado menstrual o durante las primeras horas o días en que iniciado el ciclo, la menstruación, en que disminuyen o desaparecen. Entonces acá tenemos una tabla de síntomas psicológicos que pueden haber: mayor irritabilidad, depresión, tendencia al llanto, ansiedad, tensión, la habilidad emocional, pérdida de la concentración, confusión, falta de memoria, asociabilidad, intranquilidad, explosiones temperamentales, tristeza, aislamiento. Todos esos síntomas psicológicos han descrito. Entonces no es su culpa de ustedes a veces sacar bajas notas, ¿no? Es su ciclo menstrual el que está actuando contra ustedes, ¿no? Síntomas comportamentales: fatiga, vértigo, sueño, insomnio, eficiencia desmejorada, propensión a accidentes, cambios en el interés sexual, en otras por el contrario, energía incrementada, cansancio. Síntomas físicos:
dolor de cabeza, migrañas, tensión o dolor en las mamas, conocidos como mastalgia premenstrual, dolores en la espalda, calambres abdominales o dolor generalizado, una mialgia generalizada, ¿no? Mira todo lo que puede haber. Ganancia de peso, distensión abdominal, edema en las piernas o en los brazos por la retención hídrica, alteraciones en el apetito, apetito incrementado, antojos alimentarios o náuseas. Entonces no es su culpa no seguir la dieta. Entonces, en cuanto a la epidemiología, las mujeres, se da en las mujeres solamente en la edad fértil, ¿no? La vida reproductiva, o sea, asociada a su ciclo menstrual. La incidencia y gravedad no tienen relación con la edad ni la paridad, ¿no? Así han tenido mayor hijos o mayor cantidad de hijos o no, es igual la incidencia. Se presenta más o más reportado en núcleos de clase media o alta, ¿no? Porque las mujeres de clases bajas o medios rurales son más estoicas, ¿no? Ante las molestias, ¿no? Resisten más, tal vez, ¿no? Sin embargo, esto va, como hemos visto, producir alteraciones en la vida y en la esfera profesional, ¿no? Por los cambios que puede haber, físicos, psíquicos o conductuales, ¿no? Con impactos a nivel social, matrimonial, legal y político, ¿no? Puede ocasionar desacuerdos matrimoniales, aislamiento social, disfunción sexual, ineficiencia, ausentismo laboral, conductas suicidas, incluso psicóticas. Incluso se ha reportado ¿cómo se llama? Actos criminales como abuso de niños, robos o incluso asesinatos, ¿no? En pacientes que tenían síndrome premenstrual o síndrome disfórico, como vamos a ver, ¿no? Entonces, para esto hay que diferenciar. Una cosa es molimen premenstrual, otra es síndrome premenstrual y el otro trastorno disfórico premenstrual. El molimen premenstrual es la presencia de un solo síntoma, ¿no? Como una hipersensibilidad de las mamas o pasantes pélvicas ocasionales, ¿no? No siempre en los ciclos, no sé, en todos los ciclos no se repite. En cambio, el síndrome premenstrual requiere solo la historia de un solo síntoma físico o del estado del humor que se manifieste de manera cíclica a través de los diferentes ciclos, ¿no? No causa perturbación funcional en su esfera social, matrimonial o laboral, ¿no? Digamos, ¿no? En cambio, el trastorno disfórico premenstrual es más severo, ¿no? Es una forma grave del síndrome premenstrual y va a estar constituido por un conjunto específico de síntomas que van a incrementarse, ¿no? Durante el ciclo menstrual hasta que viene la menstruación, ¿no? Y esto sí va a causar perturbación funcional, tanto laboral o social, ¿no? Entonces, este molimen premenstrual, o sea, la presencia de un síntoma ocasionalmente se da hasta en el 80% de las mujeres, ¿no? Que ese mes han tenido un poco de dolor de mamas, han sentido con dolor en mialgias, tal vez, ¿no? O cefaleas. En cambio, el síndrome premenstrual varía según la estadística entre el 5 al 10%, y el trastorno disfórico premenstrual se presenta entre el 3 al 5% de las mujeres. La fisiopatología, como se da solamente en la fase lútea, se pensó que había una alteración a nivel de la secreción de progesterona y no se evidenció eso. Sin embargo, se ha visto, por tanto, la fisiopatología del síndrome premenstrual se desconoce actualmente, ¿no? Se han determinado factores predisponentes como socioculturales y genéticos, ¿no? Por las socioculturales según las culturas, las orientales, los núcleos de clase alta o rurales, ¿no? Hay una tendencia familiar a veces. Factores hormonales, como le dije, el déficit de progesterona no se ha determinado que haya. Alteración en otras hormonas, se investigó de ACTH, beta-endorfinas, prolactina, cortisol, no se ha determinado. Sin embargo, se ha visto que habría un déficit de un metabolito de la progesterona a nivel del sistema nervioso central, que se llama la haplopregnanolona. Esta haplopregnanolona actuaría a través del sistema GABA para disminuir la ansiedad de la paciente. Entonces, al estar en déficit, aumenta la ansiedad de las pacientes. Y la serotonina no estimularía las enzimas para producir esta alopregnanolona. Entonces, también se ha visto que podría haber una alteración de la actividad serotoninérgica, ¿no? Con disminución de la serotonina, disminuyendo la producción de la alopregnanolona y producir mayor ansiedad.
de tal manera que los inhibidores de recaptación de serotonina se han convertido en la primera línea de tratamiento para este síndrome premenstrual o trastorno disfórico premenstrual, ¿no? Entonces, los criterios diagnósticos para el síndrome premenstrual es la presencia de al menos uno de los síntomas que hemos revisado, ¿no? Ya vamos a revisar esto, ¿no? Dos, estos síntomas se alivian durante los primeros 4 días de iniciar la menstruación sin recurrencia hasta por lo menos el día 13 del nuevo ciclo. Estos síntomas deben estar presentes en ausencia de tratamiento farmacológico, ¿no? O ingestión de hormonas o consumo de drogas o alcohol. Muchas drogas producen depresión, ¿no? Los síntomas recurren en forma reproducible durante 2 ciclos de registro prospectivo, ¿no? Los pacientes sufren una disfunción identificable de su rendimiento social o económico. En cambio, para el diagnóstico, criterios diagnósticos del trastorno disfórico premenstrual, deben estar presentes ya no uno, sino 5 o más de los siguientes síntomas, con inclusión de un síntoma principal que están en rojo, del 1 al 4, de la esfera emocional sobre todo, que sucede previo a la menstruación. Así tenemos que puede haber estado del humor notablemente deprimido, ansiedad o tensión notables, la habilidad afectiva notable, tendencia al llanto cada rato, cólera o debilidad notables, ¿no? Acompañados de disminución en el interés en actividades habituales, dificultad en la concentración, letargo o fatiga, cambios en el apetito o deseo imperioso de alimentos, trastornos del sueño, sentirse o más abrumada o síntomas físicos. La presencia de 5 o más de estos síntomas, incluyendo uno de los de rojito, de la esfera emocional, ¿no? Es para calificar el trastorno disfórico premenstrual, ¿no? Este complejo debe interferir con las actividades de trabajo, escuela, sociales o la relación con otras personas. El trastorno no es una exacerbación de síntomas de otros trastornos, como vamos a ver. Los criterios deben ser confirmados por medio de informes prospectivos diarios durante 2 ciclos menstruales consecutivos, ¿no? La documentación es prospectiva de 2 ciclos, calendarios menstruales, un incremento de 30% de las puntuaciones a partir de la fase folicular aluteínica es necesaria para el diagnóstico tanto de síndrome premenstrual o trastorno disfórico. Este es un registro prospectivo. A la izquierda se mencionan todos los síntomas y signos que pueden haber o cambios. Y así, el otro lado, en la fila se numeran los días, ¿no? 1, 2, 3 hasta el 31. Y se va anotando, ¿no? Con números, ¿no? Síntomas, síntomas leves, síntomas moderados o síntomas severos, ¿no? En cada día, ¿no? La presencia de estos síntomas. El incremento del 30% en las puntuaciones va a ser necesaria para diagnosticar síndrome premenstrual o disfórico. Dijimos que no deben estar presentes estas alteraciones como el desorden, pacientes que tienen de fondo un desorden afectivo, depresión, ansiedad o distimia o pánico, anemia, anorexia o bulimia, condiciones médicas crónicas, por ejemplo, diabetes, dismenorrea, endometriosis, hipotiroidismo, uso de anticonceptivos orales, estrógenos tienden a producir depresión, perimenopausia, desórdenes de la personalidad, abuso de drogas. Entonces, en cuanto al tratamiento, hemos visto que el ejercicio mejora algunos síntomas psicológicos y físicos, y físicos como la mastodinia y el edema, ¿no? En cuanto a las dietas, ninguna dieta ha demostrado ser eficaz 100%. Se recomienda sí, el consumo de no cafeína y el incremento de hidratos de carbono, vitamina B6, ácidos grasos esenciales y calcio, pero ninguna ha sido eficaz 100%. También se ha intentado tratamiento complementario, como tratamientos cognitivos conductuales, relajación, lubricantes. Ninguno es 100%, tal vez alivien a un síntoma, pero no todos. En cuanto al tratamiento farmacológico, se puede usar agonistas de GnRH, pero tiene el inconveniente que no se pueden usar prolongadamente, porque esto sería producir una menopausia prematura a la paciente, ¿no? El uso de anticonceptivos orales combinados también se ha intentado, no resultado benéficos en todas las pacientes, ¿no? El uso de diuréticos como la espironolactona para reducir los edemas, la mastodinia, la retención de líquidos, ¿no? En algunos casos. Tratamientos psicoterápicos con benzodiazepinas como el alprazolam durante la fase lútea,
¿no? La buspirinona, 25, 60 miligramos por día en fase lútea, no mejorando en todos los síntomas. Lo que sí ha demostrado mayor eficacia son los inhibidores de la recaptación de serotonina y se han convertido en los tratamientos de primera línea para el síndrome premenstrual o el trastorno disfórico. Puede usarse la fluoxetina, 10 a 20 miligramos por día durante la fase lútea, o la sertralina, 25 a 50 miligramos por día durante la fase lútea. Eso es en cuanto a síndrome premenstrual. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok.